Hace unos días, la Policía Metropolitana de Bogotá nos invitó a un grupo de periodistas a un curso de defensa personal, podemos llamarlo así. De esa manera nos enteramos que la Policía Metropolitana de Bogotá tiene una estrategia que se llama Ciudad Púrpura. Uno de los creadores y ejecutores de esa estrategia es el coronel Héctor Daniel García, jefe de planeación de la Policía Metropolitana de Bogotá. Coronel, ¿cómo está? Bienvenido a Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, Claudia. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y pues bueno, empecemos con el ejercicio que me parece muy valioso. Muchas gracias. Pues fíjese que quiero empezar preguntándole por su vida personal, porque entiendo que usted tiene una bebecita de 18 meses y según sus palabras, ella cambió mi vida, mi forma de ver todo. Y lo que quiero preguntarle es cómo ese hecho de tener una bebé chiquita en una ciudad, en un país como este, a usted le impacta su forma de ejercer su profesión como policía. Es cierto, sí, sin duda alguna, el nacimiento de mi hija despierta muchas emociones, especialmente una alta sensibilidad, digamos, por el hecho de uno entender que siempre lo van a rodear mujeres en nuestras vidas, pues mi mamá, mi hermana, mi esposa, mi hija. Entonces ahora como que tiene uno una sensibilidad mucho más alta y también, digamos, esa sensibilidad se traduce en que, digamos, como policía se siente esa necesidad y de verdad esa fuerza interior de ayudar a las mujeres, digamos, en sus vidas cotidianas y más que esa sensación interna, es esa sensación también del deber, de poder hacer algo por las mujeres. Entonces, en ese orden, fue por eso que, digamos, nos pusimos esa camiseta. Claro, y es que ustedes en la policía están viendo todo el tiempo, coronel, o recibiendo, o sea, las denuncias de acoso sexual, de acceso carnal violento, de feminicidios. Ustedes son casi que los primeros respondientes muchas veces cuando esto se presenta. Y esto pues tiene que generar algo, ¿no? Porque no pasa en igual medida con los hombres. ¿Cómo es que a partir de esas experiencias, o más bien, le pediría que usted me contara alguna de esas experiencias que ha tenido como policía que lo llevó a usted a decir, "Jue madre, es que sí, la cosa está tenaz contra las mujeres, hay que hacer algo"? Cuénteme una anécdota que lo haya llevado a hacer eso. Es cierto, mire, una vez estaba de servicio en Transmilenio y justamente una mujer salió gritando del bus que un sujeto le había tocado sus partes íntimas. Inmediatamente pues procedimos y capturamos a esta persona, era una persona joven. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y de hecho pues en esa angustia de esa mujer que tenía esa cara que tenía, de verdad eso me llenó de regocijo. Inmediatamente dijimos, no, en esto hay que hacer algo. O sea, de verdad es que estamos en una sociedad donde estas cosas se han convertido digamos, la violencia contra la mujer se ha convertido en parte del paisaje y definitivamente tenemos que empezar a rechazar estas cosas como sociedad, no solamente como policía, sino, digamos, también las personas que estaban dentro del bus como que pues todas atónitas, no decían nada, pero pues bueno, gracias a Dios estábamos ahí, logramos la captura de esta persona y la pusimos en buen recaudo de las autoridades. Entonces, digamos que allí es donde decimos, bueno, hay que hacer un alto en el camino como sociedad, Claudia. Y ustedes por eso lanzan en noviembre del año pasado la estrategia Ciudad Púrpura. Yo quisiera que de la manera más breve y más concreta nos cuente en qué consiste Ciudad Púrpura, esos 3 o 4 pilares que tiene para que la policía pueda, digamos, ser coherente con ese compromiso de brindar hacer una ciudad más segura para las mujeres. Claro, fundamentalmente la estrategia está focalizada o está enfocada más bien a luchar contra la violencia hacia la mujer. Entonces, en ese sentido, la ley identifica
cuáles son esos elementos que constituyen la violencia hacia la mujer. Y básicamente esos elementos se enfocan hacia la violencia psicológica, la violencia física, la violencia moral, la violencia hasta económica. Y a partir de eso, digamos que el mando, a través de mi general Sanabria y de mi general Triana, empezamos a hacer un proceso de reformulación de esas competencias de la Policía Nacional para efectos de poder, digamos, tener mucha más fortaleza a la hora de aplicar nuestros procedimientos de policía. Es por eso que allí nacieron nuestros 4 ejes de esa estrategia, y el primer eje está relacionado con la educación. Entendemos que en la medida en que la comunidad, todos, jóvenes, adultos mayores, mujeres, hombres, podemos, en la medida en que entendamos que la educación es importante, digamos que entender más bien cuál es la violencia contra la mujer, allí inmediatamente, digamos, intentaremos reducir esas conductas reprochables contra la mujer. Eso, digamos, iniciando con el tema de la educación. El segundo punto, Claudia, está relacionado con la disuasión y focalización del servicio. A través de un entendimiento del fenómeno en Bogotá, en este caso en Bogotá, entendemos el fenómeno a través de unos análisis estratégicos, y ahí nos dieron 10 puntos focalizados en la ciudad donde vamos a ejercer toda nuestra actividad de policía para ejercer esa prevención contra el delito, y además eso aunado con los esfuerzos de la Alcaldía Mayor. El tercer punto está relacionado con una reacción oportuna en la medida en que las mujeres conozcan y sepan cuál es la línea de atención o la ruta de atención. Inmediatamente se comunican con nosotros, con las autoridades, y aplicamos lo que es la alerta MERI, mujer en riesgo, y en ese momento es que la policía inmediatamente actúa con todas las capacidades, tanto de inteligencia, policía judicial y vigilancia, aunado con la alcaldía. Y finalmente aparece nuestra patrulla púrpura. Nuestra patrulla púrpura no es más sino una sumatoria de capacidades de la Policía Nacional. Todas las capacidades se suman, aunado a que hay 4.000 mujeres, ¿no? Tenemos 4.000 mujeres en nuestra Policía Metropolitana. Y el último eje, Claudia, para finalizar, está relacionado con el desarrollo del plan Cazador, que es básicamente buscar a esos delincuentes que se encuentran en las calles y que de una otra manera tienen orden de captura, ya sea por delitos sexuales o por homicidio, todo relacionado con violencia hacia la mujer. Ese es el en concreto. Esto empezó a regir en noviembre del 2022, como yo lo decía más temprano, y estamos en febrero. ¿Ustedes sienten que esto ha funcionado? O sea, que las mujeres hoy están más seguras, ¿o cómo creen que pueden ajustar el plan para responder a esas necesidades de seguridad y a esas vulnerabilidades de las mujeres en la ciudad? Sí, sin duda alguna, Claudia, como el plan apenas está comenzando, lo más importante en estos momentos y donde estamos focalizando nuestros esfuerzos es en la prevención y en la educación. En los próximos días vamos a lanzar un código QR. Ese código QR va a tener el acceso a la información relacionado con la ruta de atención, en primer lugar, y en segundo lugar una herramienta muy bonita que se llama el violentómetro. Y es simplemente, el violentómetro es un programa interactivo que va a ayudar a las mujeres o a cualquier persona, o a un hombre, al que sea, le va a permitir a esas personas saber cuándo se encuentran en un momento de vulneración de derechos hacia la mujer. Entonces yo creo que empezando por eso, por esa fortaleza, digamos, en cuanto a difundir claramente estas hojas de ruta y también todo el tema pedagógico, creemos que con ese punto podemos iniciar la reducción del delito. Y también, Claudia, para concretar un poco, tenemos que fortalecer un poco más todo el trabajo del servicio de policía enfocado hacia la protección, o más bien con enfoque de género.
ese servicio de policía lo estamos fortaleciendo más también con capacitaciones internas hacia nuestros policías, porque la verdad sea dicha, nosotros, y la verdad, pues en algunas oportunidades, pues no, a veces no conocemos estos temas a profundidad, y por esa razón es tan valioso tener ese primer punto Sí, relacionado con la educación. quiero preguntarle sobre eso justamente porque muchas de las quejas de las mujeres que acuden a las autoridades cuando se enfrentan a un tipo de violencia de género es que las revictimizan por la forma como les hacen la entrevista, repetir toda la historia, o les empiezan a decir, bueno, pero es que usted para qué se puso esa minifalda, o es que usted para qué le dijo esto a su marido le provocó ira, entonces pues más bien no le provoque ira, ese tipo de cosas así que son revictimizantes y que la gente las dice, no importa si es policía o no es policía, porque pues hacen parte de como de las cosas que están normalizadas en nuestra sociedad. En el caso suyo, que ya está metido de pies y manos en esto, ¿qué ha reaprendido y qué ha desaprendido? Cosas que usted cuando dice, yo no sabía esto, ya me lo enseñaron, pero toda la vida había metido la pata en tal cosa. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Es cierto, Claudia, hay momentos de reflexión, obviamente, y por ejemplo, criticar a una mujer en la manera como se viste, ese tipo de cosas, pues son a veces como normales entre los hombres criticar esas cosas, ¿no? Y no sé, digamos que en la medida en que uno ve a una mujer como se viste y pues como en esas formas, como que uno dice, bueno, por esas razones que le ocurrió lo que le pasó, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en ese orden, siempre de verdad pues como hombre, uno ve las cosas y uno dice, oiga, este tipo de conductas deben de desaparecer. Y obviamente, digamos, tanto en nuestros policías, pero también en funcionarios o en servidores públicos, también en cualquier persona, Claudia, se ve y se nota, digamos, ese tipo de conductas revictimizantes. Entonces, por ejemplo, puede llegar una mujer digamos, con cierta angustia o paralizada porque sufrió un tocamiento, y en ese orden de ideas llega a pedir ayuda, y esa persona o ese funcionario llega y le dice, pero mire, la tocaron era porque estaba con esas fachas. Entonces, ese tipo de cosas de verdad hay que cancelarlas o hay que quitarlas de nuestra mente, y para eso, digamos, yo pienso que el éxito de esta estrategia, Claudia, el 70% está enfocado es en la prevención y en la educación. Que los hombres sepamos eso, pero no solamente los hombres, las mujeres también deben de conocer en qué momento se encuentran en una situación de violencia. Sí, por eso el violentómetro que ustedes van a lanzar es muy importante y déjeme seguir en la línea en la que venía porque entiendo que, por ejemplo, en la Policía Metropolitana de Bogotá, la composición por género masculino-femenino está 24% mujeres y el resto hombres. Y ahí uno dice, bueno, ¿qué tan? La pregunta se la voy a hacer en dos sentidos. Cuando diseñan una estrategia como esta, sabiendo que los mandos son hombres, que la mayoría del cuerpo policial es hombre, ¿qué tanto son escuchadas las mujeres policías para que se tengan en cuenta en la elaboración de la estrategia? Y también, ¿qué tanto poder tienen las mujeres dentro de la implementación de la estrategia para que realmente sea efectiva? Porque si la mayoría son hombres y no hay todavía suficiente conciencia sobre estos temas, pues la posibilidad de que fracase la estrategia de pronto es alta. Sí, Claudia, mira, hay un hecho curioso, digamos, en la Policía Nacional, y en los 70s ingresó la primera mujer oficial de policía, y digamos que la policía pues es como marca el derrotero, digamos, en ese contexto, y es cuando empiezan a ingresar mujeres, y la verdad es que el hecho de que ingresen mujeres a la institución nos hace más organizados, nos inculca un poco más de sensibilidad hacia lo que hacemos, porque en cierto modo el servicio de policía requiere sensibilidad hacia los demás, hacia todo el mundo, todo el mundo. Todo el mundo merece, digamos, segundas oportunidades, todo el mundo merece respeto, y en ese orden de ideas creo que la mujer ha sido fundamental en la policía para eso, para ayudarnos a ser un poco más sensibles, a ser un poco más reflexivos frente a las cosas frente a todos los retos que tenemos en la institución. Y hoy en día
nuestra subdirectora, mi general Jacqueline, bajo el mando de ella, es que de una u otra manera, pues hemos, digamos, encontrado como estas líneas de trabajo, estas políticas en donde la policía debe de una u otra manera avanzar hacia ese camino, ¿no? El camino de protección y el camino, digamos, de tener una protección no solamente para todo el mundo, sino también diferencial hacia las mujeres. Digamos que eso ha sido maravilloso tener mujeres. Y por último, quería contarte algo. El equipo de trabajo con el que creamos todo esto es la teniente coronel Gabriela y la mayor María del Carmen. Hay tres subtenientes más. Ellas han tenido un papel maravilloso. Por ejemplo, con ellas creamos el programa de defensa personal, que es una cosa preciosa. Con ellas hemos avanzado en todos estos ejes, tanto de educación como de reacción, como de coordinación de capacidades con la alcaldía. No, o sea, de verdad que digamos que lo más importante es que en la institución estamos avanzando hacia una paridad de género y ojalá que lo logremos. Y ojalá que sean muchas más mujeres que puedan gobernarnos realmente y que puedan gobernar los destinos de esta institución o de cualquier institución en Colombia. Ya mencionó el tema de defensa personal y sobre eso quería preguntarle porque estuve viendo unos videos, ¿no? De cómo entrenaban a las periodistas que nos invitaron. Yo no pude ir, pero quiero hacer el curso. Y yo digo, bueno, ahí eran una mujer policía enseñándole a una mujer periodista cómo reaccionar. Pero cuando uno se encuentra un tipo que lo quiere agredir sexualmente, pues generalmente la masa muscular de los hombres es mayoritaria que la de las mujeres, por ende tienen más fuerza. Estos ejercicios de defensa personal realmente sí sirven para que uno se proteja, o sea, ¿vale la pena tomarlos? Sí, Claudia, a ver, eso precisamente estábamos valorando esas preguntas y cuando veíamos, bueno, pero es que las artes marciales están todas relacionadas con un equilibrio mente-cuerpo, mente-cuerpo. Y las artes marciales, a través de ellas, yo pienso que las mujeres pueden, en cierto modo, recuperar esa esencia de decir, oiga, yo soy capaz de cualquier cosa, yo soy capaz de alcanzar cualquier objetivo principal sin necesidad de que tenga yo la ayuda de X o Y, digamos, claro, digamos que las ayudas son muy importantes en nuestras vidas. Sin embargo, digamos, es como esa capacidad interior para enfrentar cualquier problema, más bien. Es hacia ese punto. Esa capacidad interior que me dice, oiga, yo puedo superar cualquier obstáculo. Y en ese contexto, hemos identificado, por ejemplo, mujeres que en un momento dado cuando hay violencia, Claudia, por ejemplo, tienen una persona encima, ¿ya? Infortunadamente, pues bueno, no va a haber un policía o no va a haber alguien que de pronto las proteja en su momento porque o va a estar oscuro o va a ser en un sitio que no haya nadie, ¿ya? Entonces, hemos notado que obviamente esas personas o esas mujeres se quedan paralizadas, totalmente paralizadas. Entonces la idea es poderles dar una caja de herramientas, al menos algo que les permita en cierto modo defenderse de estos, excúsame esa expresión, de estas bestias, ¿sí? Poderse defender de estas personas. Entonces, poderle tener unas herramientas. ¿Qué hacer si, por ejemplo, a alguien se les acerca en Transmilenio y empieza a hacer algún frotamiento o algo? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que más allá, digamos, de generar algún tipo de violencia o algo así, más bien es como intentar darle esas posibilidades a estas mujeres para efectos de que se puedan defender. Y yo creo que en la medida en que lo puedan hacer, se van a dar cuenta y dicen, oiga, de verdad, esto no era difícil, no era difícil. Yo creo que lo más importante es dar el primer paso, Claudia. Y bueno, me tiene que dar ese curso porque creo que no sobra ninguna herramienta que uno pueda tener. Coronel, antes de hacer esta entrevista, 2 horas, siguiendo las redes de la Policía Metropolitana, vi un video que ustedes publicaron de un par de mujeres subiendo a una patrulla a un presunto feminicida. Y esto me hizo acordar de la polémica que se generó hace unos días cuando fue capturado John Poulos, el feminicida de la DJ Valentina Tres Palacios.
le pusieron unas esposas moradas y digamos el argumento es que pues como era un feminicidio, entonces se ponen esas esposas moradas como un símbolo de que fue una agresión a una mujer. Los símbolos son muy importantes, desde luego, las dos mujeres subiendo a la patrulla un feminicida, la patrulla morada, todo esto, pero también se corre el riesgo de que nos quedemos en lo simbólico y que al final la cifra de feminicidios no baje, la cifra de agresiones a las mujeres no baje. ¿Cómo están haciendo ustedes para que no se quede todo esto en lo simbólico? Sí, a ver, quiero por ejemplo comentarle, Claudia, que por ejemplo en este año infortunadamente han ocurrido 4 casos de feminicidio. En Y estos Bogotá. 4 en Bogotá. Y esos 4 casos de feminicidio en Bogotá, todos se capturaron al agresor. Entonces, digamos que la idea es, la idea es evitar que estas cosas ocurran o que estas cosas pasen. No queremos que esto pase, pero en la medida, infortunadamente esto va a ocurrir, digamos, o no, digamos que si en algún momento ocurre, la idea es que la policía tenga esas capacidades para poder capturar a estos delincuentes inmediatamente, ¿ya? Que las cosas no queden en la impunidad, jamás. Ese digamos que es una premisa de nuestro comandante, mi general Triana, y eso no puede quedar en la impunidad. Digamos que todas las capacidades van a estar allí, tanto de inteligencia como de policía judicial. Y en el entendido de que no solamente hablamos de que en esos grupos son integrados por hombres, sino también hay mujeres allí. Nuestra jefa de delitos sexuales y también de delitos contra la mujer es una subteniente, es una mujer. Ella es la que lidera esos trabajos investigativos con la fiscalía. Entonces, en eso digamos que vamos a tener todas las capacidades, Claudia, pero digamos, frente al tema de que no ocurra, frente al tema de que no ocurra, por eso estamos trabajando mucho, o sea, muy de la mano, digamos, con el tema de prevención y educación, que eso es muy importante, uno, pero también en la disuasión del delito, Claudio. ¿Qué significa eso? Que podamos tener unas patrullas permanentes, yo no sé si las has visto, son unas patrullas que tienen unos colores diferentes, unos vidrios color morado. Esas patrullas van a estar distribuidas por toda la ciudad, digamos que haciendo ese trabajo preventivo de hablar con las mujeres que tienen medidas de protección, intentando acercarse a las mujeres en cada una de las localidades. Estas patrullas están integradas por mujeres también. Eso digamos que genera una confianza, ¿no? Y obviamente que en la medida en que nosotros los policías estemos mucho más capacitados, pues podemos dar más confianza a la comunidad para que nos cuenten, y sobre todo a las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que, Claudia, digamos que acá hay que meterle otro ingrediente, y es también el esfuerzo de la Alcaldía Mayor en estos temas, de la Secretaría de la Mujer, en las políticas públicas, porque no es solamente un tema policivo, sino también es un tema, digamos, de cambiarle un poquito el chip a la comunidad, de cambiarle el chip a los niños, a los jóvenes, en los colegios, a todos. Entonces yo pienso que, digamos que la policía, o nosotros como policías, damos unas iniciativas, y de una otra forma esperamos pues que esas iniciativas podamos tener todo, de verdad, toda la solidaridad de la gente. Acompáñenos, de verdad necesitamos que todos, tanto hombres como mujeres, niños, niñas, todos seamos patrullas púrpuras, todos, Claudia. Bueno, pues muy interesante, coronel, esta iniciativa de la Policía Metropolitana. Le estaremos haciendo seguimiento porque necesitamos que funcione y necesitamos que funcione pronto y que funcione de manera contundente. Entonces, muchas gracias pues también por ser parte de eso, de apostarle a hacer algo diferente. Voy a ir terminando la entrevista volviendo como empecé a su vida personal. Con esta conciencia que usted tiene, digamos, ahora más desarrollada por cuenta de estar involucrado en estos temas, ¿qué puede decirnos usted que ha cambiado en su rol de relacionamiento con mujeres? Ya nos mencionó mamá, hermana, esposo, papá de una niña. ¿Qué cosas usted hace ahora que no hacía antes, o más bien dejó de hacer en esos roles que antes sí hacía por cuenta de que entendió que podía estar de alguna manera contribuyendo a la inequidad de género? Sí, es increíble. Mira, en estos días estuvimos hablando con 2 policías españoles. Estos 2 policías españoles son una pareja,
y andan por toda, digamos, estaban viajando por toda Sudamérica y llegaron a, digamos, subieron y llegaron a Colombia, pues encontraron unas buenas prácticas. Y en ese sentido, digamos, uno al tener, digamos, esta reflexión, digamos que se despierta en uno como la necesidad de investigar más sobre el tema, de aprender más sobre el tema. De verdad que han habido, digamos, hasta investigaciones, digamos, situaciones que uno desconocía totalmente como hombre. Digamos que la verdad eso, pues uno decía, bueno, el servicio de policía pues tiene que ir dirigido a todo el mundo y ya, pero sin ningún enfoque. Digamos, un enfoque un poquito especializado, ¿no? Con un entendimiento. Entonces, a partir de eso, Claudia, iniciamos, digamos, todo un proceso de análisis, de entendimiento, de comprensión de ese fenómeno, tanto estadístico como fenomenológicamente, se hace todo el trabajo. Y eso, digamos, que de verdad lo motiva a uno al ver que todas estas cosas que están ocurriendo con las mujeres todos los días, de verdad que uno se motiva aún más. Y con este Bueno, pero conocimiento es aún más. usted que ha cambiado como papá, como esposo, como hijo, como hermano. Ah, bueno, como papá, yo creo que sí es importante avanzar, por ejemplo, en el diálogo, Claudia. Uno muchas veces intenta como, hombre, este es mi pensamiento, este es mi posición, digamos que muchas veces son férreas, entonces en ese contexto la verdad uno dice, bueno, no, espera un momentico que aquí también la opinión de las otras personas también vale, y mucho más el de una mujer, ¿sí? Entonces en ese orden de ideas creo que no, al ver a mi hija, no, espera un momentico, ella también es parte de mi vida, ella gobierna mi vida, y en ese sentido encontré, digamos, como esa posición, no más como de ablandamiento, como de sensibilidad, como de cariño, como de más pasión, como por entender un poco más estos fenómenos hacia la mujer, sobre todo esta violencia pues, que tanto las afecta. ¿Y como esposo? Como esposo, bueno, sí, pues con mi esposa, con Vero, a ver, con mi esposa Verónica hemos avanzado sobre todo en ese proceso de un mejor entendimiento y de diálogo, que era lo que yo te estaba contando ahora, porque la verdad es que mmm, en, una vez es como hombre, digamos, uno quiere unas cosas diferentes y no, y cuando le toca a ella, pues ahí sí no. Entonces, pues, hombre, aquí que he encontrado unos equilibrios, de verdad, los equilibrios son muy importantes en todas las relaciones de pareja y entender que ellas también tienen unas necesidades, así como uno las tiene, y sobre todo respetar esas cosas. Entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho, la verdad. Por allá me parece que Vero se ríe de fondo. No sé si está oyendo la entrevista. Pero bueno, coronel, le agradezco muchísimo. Sé que hizo el machistómetro. Quiero saber cómo le fue. Bueno, sí, la verdad quedé en un nivel intermedio, ¿no? Tengo que purgar mis pecados, estoy en el purgatorio. ¿Qué reflexión hace después de haber respondido esas preguntas? Al reflexionar y al mirar estas preguntas, digamos, el juego es bastante claro, digamos, como a llevarlo a esas cosas que siempre ocurren cuando uno es hombre y digamos que la sociedad, digamos, nos ha formado, o más bien el ámbito o el ambiente nos ha formado a los hombres de esta manera. Digamos que, por ejemplo, ese es una pregunta ahí del chiste, que si un chiste sexista y que se lo envía a mi esposa, pues uno dice, bueno, pues es chistoso enviárselo a ella para que ella se ría también y demás, pero uno dice, uy, espera un momentico que esto pues puede en cierto modo agredir a una persona y agredir a una mujer, y eso pasa, ¿sí? Hay veces, por ejemplo, te voy a hacer una infidencia, por ejemplo, hay veces mi mamá, hay veces tiene comportamientos que de una otra manera digamos, dice, oiga, no, eso no lo haga porque eso lo hago yo, pero ¿cómo así? Lavar la loza, entonces yo lo hago, no hay rollo. Entonces es como algo que ha venido ocurriendo permanentemente, pero que de una otra manera, si se puede informar, si se puede educar, ese tipo de cosas se pueden ir disipando, Claudia. De verdad que sí. Y no, y muy bonito el juego. Y yo creo que ese juego nos vamos a copiar un poco, y perdóname, para el violentómetro. Ah, bueno.
No, pues si quiere meta el juego en el violentómetro también y ponemos a todo el mundo a jugar. Oiga, coronel, muchísimas gracias por su tiempo, por aceptar esta entrevista, por entrar en este proceso de toma de conciencia, que es también lo que se pretende con este video podcast, y que en eso está totalmente alineado con ese pilar educativo de la estrategia de Ciudad Púrpura que usted ya nos explicó. Muchísimas gracias, buena suerte con la implementación de la estrategia. Muchísimas gracias y los esperamos, por favor. Todos somos Patrulla Púrpura, Claudia. Espero que todos se sumen a esta iniciativa, que nos acompañen. De verdad que en la medida en que todas las personas seamos conscientes de nuestro rol en la sociedad y seamos conscientes también de necesidad de proteger a nuestras mujeres, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, creo que vamos a alcanzar una mejor sociedad, Claudia. Y de verdad los esperamos con nuestras píldoras de defensa personal, los esperamos con todo su apoyo, con todo su cariño, a través de las redes sociales de la Policía Metropolitana de Bogotá y de la Policía Nacional. Un saludo especial de mi general Triani, de mi general Sanabria, de mi general Jacqueline. Un abrazo para todos. Muchas gracias, coronel Héctor Daniel García, el jefe de planeación de la Policía Metropolitana de Bogotá. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos en Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. Recuerden que pueden entrar a hacer el machistómetro a muymachito.co y saber si están en el cielo, en el purgatorio, en el infierno del machismo. Y también pueden ver todos los otros capítulos de este video podcast entrando a mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial. Hasta la próxima.